Muy buenos días a todos. Hoy quería tratar una cuestión muy pequeña, pero al mismo tiempo grande en sus conclusiones para mí. Es una cuestión bíblica que me planteó un día después de la cena una dentista. Bueno, un día, hace un par de semanas. A veces podemos pensar que estas grandes cuestiones de la Sagrada Escritura están reservadas a grandes teólogos, a monjes, No, una humilde dentista que se alimenta de la palabra de Dios me hizo una pregunta que nunca me había planteado. ¿Por qué la preeminencia de Judá, dado que no era el primogénito? La pregunta me dejó muy sorprendido porque siempre había dado por supuesto que Judá era el primogénito de Jacob y que por eso tenía esa preeminencia. Pero leí la Escritura y me di cuenta de que no. ¿Por qué entonces esa preeminencia? Y entonces hay una historia apasionante. Y es que el primogénito era Rubén, pero Rubén perdió esa primacía por el pecado de incesto que cometió. Además, en el libro primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 6, se añade esto: porque Judá fue poderoso entre sus hermanos, y de él vino un capitán, pero el derecho de nacimiento era de José. Fijaos qué interesante. Lo que se dice es que de hecho fue poderoso entre sus hermanos. Pero en Crónicas se recuerda, pero el derecho era de Rubén, el derecho de nacimiento. Aquí vemos cómo Dios puede dar un don, una misión, ser la cabeza de los 12 hermanos, y el pecado hacer que se pierda ese puesto. El pecado puede destruir el don de Dios. Muchas veces no lo destruye. Muchas veces el don permanece a pesar de la infidelidad. Pero no es un absoluto. El pecado puede hacer que se nos retire un determinado don. Ese fue el caso de Rubén. ¿Qué nos quiere decir el Señor con el hecho de que Judá tuviera tanta importancia? ¿Hay algún mensaje en eso? Porque dedica páginas y páginas a explicarnos esas relaciones entre los 12 patriarcas, entre los hijos de Jacob. Y por si fuera poco, Jacob, en su lecho de muerte, va a dar una serie de bendiciones a sus hijos. Ese texto es muy importante. La palabra de Dios le da mucha importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ahora lo sabemos desde Cristo. Todo el Antiguo Testamento es enseñanza si se lee bajo la luz del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos enseña. Cuando llega la bendición de Judá, Jacob sabe que le queda ya poco tiempo de vida. Génesis 49, desde el versículo 8 al 10, dice Jacob. Y Jacob en ese momento tiene una luz profética, no está hablando como podría hablar cualquier persona. En ese momento Dios le inspira, él ve, y por eso Dios quiso que sus palabras quedaran en el Génesis. Pero no solo para los judíos, para donde se predique el Evangelio, cuando lean las Escrituras, descubrirán la bendición de Judá. Ahora veremos qué pienso que nos quiere decir. Dijo Jacob: Judá,
sus hermanos le alabarán, su mano será sobre el cuello de sus enemigos. Los hijos de su padre se inclinarán delante de él. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de condenación de entre sus pies. Aquí hace una distinción. El cetro hoy día vemos a los reyes con un cetro con una piedra preciosa, con una mano de marfil, así, o símbolos de autoridad, de realeza. El cetro viene antiguamente de una barra de metal que se podía usar en la guerra o se podía usar para castigar. Una barra maciza, pesada, que se usaba contra las personas, era un símbolo de poder. Los cetros más antiguos, incluso en la época de los faraones, etc., y es la época de Jacob, es una maza y acaban finalmente con una especie de bola, también maciza de metal. Pero se convirtió en un símbolo de realeza, tanto en el faraón como en reyes menores. El cetro no partirá de Judá. Es decir, aunque ahora somos unos pastores, la preeminencia no partirá de Judá, de este hijo, que no es el primogénito. La vara de la condenación, de la condena, usa esa unión de dos palabras, vara y condena. Lo único que sabemos es que era un varal recio, de una madera fuerte, era lo que se usaba en la guerra. Y se convirtió en un símbolo, porque aquí habla de la vara de la condenación, y ya se ve aquí que el que se sentaba a recibir como juez a los demás debía tener esa vara entre sus pies, sosteniéndola. Este texto en su momento fue dicho literalmente, se hablaba de realeza entre las tribus. Él sabía que iban a tener hijos y por lo tanto que Judá iba a ser el que iba a prevalecer, la cabeza, el más fuerte, el más importante entre los descendientes de sus hijos. Él vio eso con la luz profética. Pero nosotros lo leemos bajo la luz del Nuevo Testamento, cuando dice, su mano estará sobre el cuello de sus enemigos. ¿Qué enemigos son los nuestros? Nosotros no tenemos otros enemigos que los enemigos del alma. Esos son nuestros enemigos. A esos es a los que hay que vencer. A esos es sobre los que la mano debe estar sobre su cuello. La mano del pastor del Nuevo Testamento no mata, sino que bendice, sana. Los hijos de su padre se inclinarán ante él. Ya no exigimos ninguna honra, no queremos ninguna honra. La única honra que existe aquí sobre la tierra es la veneración que proviene de la santidad. Es cierto, hay personas tan llenas de la gracia de Dios que son benditos de todos los demás. Lo dice el mismo San Lucas en su Evangelio. María dice, me alabarán todas las generaciones. Ella misma lo reconoce, lo mismo que Jacob reconocía estas bendiciones, ella reconoce que va a suceder eso. Pero nosotros no queremos ya ninguna alabanza, ninguna. Pero va a suceder. He conocido a personas que reflejan la luz de Cristo y la gente les venera porque se convierten en espejos de Cristo. Pero, ¿por qué la preeminencia?
De acuerdo, lo interpretamos la bendición de esa manera, pero ¿qué nos quiere decir el Señor con que Judá a lo largo de la historia de Israel tenga esa importancia? En Jueces 1, versículo 1 al 2, se nos da otro pequeño atisbo de contestación. Cuando ocurrió la muerte de Josué, los hijos de Israel le preguntaron al Señor diciendo: ¿quién irá el primero contra los cananitas para luchar contra ellos? El Señor dijo: Judá subirá. He aquí que le he dado la tierra en su mano. Sí, las 12 tribus. Pero de hecho, cuando le preguntan al Señor, el Señor dice: Judá es el que subirá. Existía la profecía más antigua de Jacob, pero es reafirmada después por los oráculos del Señor. Sin embargo, recordad lo que habíamos leído antes, cuando en 1 Crónicas 5, versículo 2, se dice: porque Judá fue poderoso entre sus hermanos y de él vino el capitán, pero el derecho era de José. José representa la santidad, los dones místicos de Dios. Era el que tenía los sueños, el más pequeño, porque si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. José representa la santidad, por lo tanto. Y por eso se dice después que él recibió doble porción, porque tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, con lo cual, aunque José era uno, de hecho se dirá, bueno, y la tribu de Efraín y Manasés. No va a haber una tribu de los josefinos, con lo cual, en el fondo, José está recibiendo doble porción. Sí, otro es más fuerte, pero la santidad recibe doble porción. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la santidad. Uno puede no ser preeminente y sin embargo recibir doble porción. La tierra prometida que conquistaron es símbolo de la tierra final prometida. Y los hijos del santo reciben doble porción. Los hijos de los más santos recibirán doble porción. Profundicemos en la preeminencia de Judá. Yo siempre doy estas charlas, estos sermones, estas explicaciones que pueden ser escuchadas con provecho y con gusto por católicos, por evangélicos, por luteranos. Me gusta centrarme en lo que nos une. Me gusta centrarnos en lo que nos une. Pero desde el respeto, quiero ahora dar una interpretación a esta preeminencia de Judá, que ya sí que es católica. Que nadie se sienta ofendido, el que quiera aceptarla, que la acepte. Yo sí que veo en esta preeminencia de Judá el símbolo del papado, porque desde luego las 12 tribus van a tener una clara concomitancia con los 12 apóstoles. ¿Por qué 12 apóstoles? Pues porque había 12 tribus. ¿Por qué 12 cabezas del pueblo de la Nueva Alianza? Porque hubo 12 patriarcas. Un pueblo, otro pueblo. Una tierra prometida física en Israel, una nueva tierra prometida que es la Jerusalén celeste. Pero los 12 patriarcas de Jacob no van a ser iguales. Judá va a ser la cabeza. Cuando repartan la tierra, Judá es la cabeza. Yo en esto veo un símbolo de Pedro.
Sí, 12 apóstoles, 12 enviados, apostoloi, 12 que escuchan y van a ser testigos, 12 que enseñan, pero uno tendrá la preeminencia, Pedro, la cabeza de los apóstoles. En esto hay una gran enseñanza, porque podríamos pensar, yo y la Biblia, solo yo y la Biblia y ya está. Pero no es el pueblo que solo escucha la palabra, sino que la Biblia es recibida. El pueblo de Dios la custodia, la interpreta. Cuando pensamos yo y la Biblia, como si fuera una cosa, los dos solos. Bueno, sí, pero la palabra de Dios ha sido no solo escuchada, es recibida por el pueblo de la nueva alianza. Aprendemos su interpretación como pueblo. Como pueblo. Y ese pueblo siempre tuvo una cabeza. Incluso en los primeros tiempos. Abraham, Isaac, Jacob. Y cuando tiene 12 hijos, al final la cabeza, Dios dirá que va a ser Judá. La Biblia habla más de la tribu de Judá que de cualquier otra tribu de Israel. Nosotros, como cristianos, tenemos que preguntarnos ¿por qué tanta importancia una tribu? Y sobre todo, ¿qué es lo que me quiere decir a mí en la nueva alianza esta preeminencia de Judá? Para un católico está claro. Sí, 12 patriarcas, una cabeza, 12 apóstoles, una cabeza. El pueblo tiene una cabeza, siempre lo tuvo, siempre desde Abraham el pueblo elegido ha tenido una cabeza. No es lógico pensar el nuevo pueblo de Dios no tiene una cabeza. Uno puede decir, sí, Dios, Jesucristo, pero siempre la tuvo sobre la tierra. Sí, Jesucristo, pero de hecho, cuando Jesús nombró a los 12 apóstoles, puso una cabeza, Pedro. No vale decir, ¿es Jesucristo nuestra cabeza? No, porque cuando Él estaba, puso una cabeza de los apóstoles. El pueblo de Dios nunca ha dejado de tener una cabeza, desde la época de Abraham. Para nosotros los católicos, esa cabeza es Pedro y sus sucesores. Lo mismo que aquellas tribus tenían su patriarca. Y siempre había un patriarca de la tribu y después jefes de ramas menores. Ahora bien, la historia de esta preeminencia también nos enseña, desgraciadamente, las cosas malas que tendrá después esa patriarcalidad en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque vemos que una cosa es la santidad y otra cosa es ser cabeza. José era el hombre que tenía los sueños, no Judá. Pero lo que es peor, Judá y el resto de hermanos deciden matar a José. En ese hecho terrible, tremendo, espantoso, vemos profetizados todos los horrores de los futuros patriarcas del pueblo del Nuevo Testamento. Se llega al asesinato, incluido Judá. Incluso hay un detalle estremecedor, que es que Judá propone el vender a José a los madianitas por 20 siclos de plata. Es decir, aquí está representado además Judas Iscariote. Encima Judas. Si Judá es representación del papado, pues es representación también de que habrá papas que se convirtieron en verdaderos Judas. Y con el consentimiento de tantos otros de sus hermanos. Judá, Génesis
capítulo 38, desde el versículo 6, Judá tomó una esposa, Tamar, para su primogénito, se llamaba el primogénito Pero él era malvado y Dios tomó su vida. Murió. No se nos explica en qué pecó el primogénito de Judá, La palabra de Dios extiende un velo. No nos lo va a decir. Pero sí que dice eso, que porque fue malvado, Dios tomó su vida. Fijaos cómo, después de haber dado una profecía de cómo el papado pues iba a caer no en pecados, en los peores pecados, incluso convirtiéndose algunos de ellos en Judas Iscariote, los hijos de un patriarca tienen ese simbolismo, la evolución de esa figura. Los hijos son símbolo de nuestras obras. Tuvo otro hijo, Judá, que era Onán. Onán, poco hay que explicar, todo el mundo suele saber este personaje de la Biblia, cómo pecó también contra Dios. Génesis capítulo 38, ahí está todo. Y también Dios tomó su vida. Es decir, aquí vemos cómo ni Judá hizo el bien, ni sus hijos hicieron el bien. La institución incluso de los patriarcas de las tribus en el Antiguo Testamento era el plan de Dios. Era el plan de Dios, era una cosa buena, pero los hombres fueron malos. La institución era buena, las tribus, los patriarcas, los hombres fueron malos. Lo mismo va a suceder en la historia de la Iglesia. Ojo, me estoy centrando en lo negativo, porque es en lo que Dios dice, fijaos en este detalle. También hubo lo positivo, lo mismo pasó en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios va a fijarse mucho en los episodios a veces que son una enseñanza, a través de conocer lo malo que pasó. Pero lo mismo va a suceder en la continuación de Hechos de los Apóstoles, en la historia de los cristianos, de los que seguimos a Jesús. Y es una historia de pecado también. Ya estaba todo profetizado en el Antiguo Testamento. La institución es buena, las tribus, los patriarcas, los obispos, las comunidades, pero estaba profetizado. Encima, para acabar ya de insistir más en todo este tema, Judá, que no era precisamente un hombre casto, se unió a Tamar pensando que era una prostituta, se había vestido así y ocultado su cara, y engendró a dos gemelos. O sea, se insiste, se vuelve a insistir, pero no vemos eso en los 2000 años que el cristianismo ha dado hasta ahora. La preeminencia. Lo mismo que hay personas que ciertamente tienen esa preeminencia, en el pueblo de Dios hay esta institución. Los luteranos, los anglicanos, alguno me escucha estos sermones, hicimos de todo esto causa de separación hace 4 siglos. Pero bueno, hoy día los mismos anglicanos han entendido que se necesita una cabeza entre los obispos anglicanos y se ha ido configurando la institución del arzobispo de Canterbury como cabeza de esa comunión. Y esa cabeza de esa comunión, el anterior, y ya también otros antes, poco a poco han entendido, bueno, es verdad, los católicos no debemos verlos como el enemigo. En el fondo somos las tribus que creen en
Jesús de Nazaret, que adoramos a Dios. Y ellos, pues, son como otra tribu, digámoslo así, con otro patriarca. Y se han reunido, pues, el Papa Benedicto XVI, con Rowan Williams, y más reuniones ha habido posteriormente, porque cada vez vamos entendiendo más eso, no, hay que superar esta visión de confrontación. El Evangelio es el que brilla. Todos somos pecadores, todos queremos seguir a Jesús. No es que la verdad no importe, pero teniendo el mayor amor a la verdad, vamos a intentar hacer caridad en la verdad, dar frutos de amor en la verdad. No sea que por defender la verdad nos estemos apuñalando, matando y odiando y siempre criticando, creyendo que con eso servimos más a Dios. Con lo cual, este sermón para los anglicanos vale, porque ellos mismos han constituido un patriarca, que es la cabeza de esa comunión. Con el tiempo se ha ido consolidando. Con los luteranos, con los que nos hemos llevado tan rematadamente mal desde Lutero, pues hace 2 años se reunió el Papa con el jefe de la comunión luterana. Del mismo modo, los luteranos han ido entendiendo, es cierto, lo que sucedió con Israel ha sucedido después con los cristianos. Aquello es profecía, en lo bueno y en lo malo. Y con los evangélicos, os puedo asegurar que también vamos por ese camino. También vamos por ese camino. Porque antes veía un católico a un evangélico y le decía, hereje. Pero es lo mismo que en la época de Jesús, cuando uno de Judea, pero eran judíos, descendientes de Judá, vamos a decirlo así, porque después se mezcló todo bastante, después de Babilonia, del exilio, veía a un samaritano y lo mismo, le decía, hereje, no le decía esa palabra, pero en el fondo lo que le decía, eres un mal seguidor, eres un mal israelita. Y Jesús supera eso. Ojo, no les dice que hagan bien teniendo el templo de Garizim, que después lo habían destruido años antes de Jesús, ni que se apartaran del templo, etc. Acordaos, se han sentado en la cátedra de Moisés. O sea, Jesús tiene esta mentalidad veterotestamentaria del Antiguo Testamento, y es a través de eso como hay que entender sus enseñanzas y las enseñanzas del judío Pablo. Estos esquemas, estas mentalidades, no la ley. El Levítico ha pasado, aunque también el Levítico es profecía, es enseñanza de lo venidero. Incluso, por lo tanto, con los evangélicos, pienso que este sermón, aunque en un primer momento digan, no, nosotros no creemos en el papado, pero hasta un evangélico dice, bueno, no creo en el papado, pero es verdad. El pueblo siempre tuvo una cabeza, es cierto. Si hay cabezas en las comunidades, ¿cómo no va a tenerlas todas las comunidades juntas? Los 12 la tuvieron. Entonces, creo que este sermón, aunque pueda ser recibido con un poco de no benevolencia, pero el hecho es una reflexión de por qué, siendo 12 tribus, Dios quiso que una hiciera de cabeza de las 12 tribus. Ese es el sermón. Ya después yo he dado mis razones. Como católico, creo que aquí está representado el papado, con todos sus pecados, a lo largo de la historia. Pero también un evangélico puede decir, sí, aquí el Señor me está queriendo decir algo. Y incluso a otra persona, pues el Espíritu le puede inspirar algo que yo mismo, si lo escuchara, diría, oye, qué bello es eso. Qué enseñanza tan buena es eso que has sacado de este hecho. Nada
hay vano, inútil en la palabra de Dios. Nosotros, pobres humanos, nos podemos equivocar, eso sí, al leerlo. Pero nada inútil. Hasta una cuestión como esta de genealogías, de cuestiones entre tribus, esos versículos que he leído de Crónicas, cuando, pues, ¿quién subirá primero? Judá. Pues no le había dado ninguna importancia, pues Judá, pues dijo Judá y ya está. Ahora me doy cuenta de que no, de que todo es enseñanza, todo tiene su razón de ser. Pues nada más. Y acordaos de lo que he dicho al principio, Rubén perdió su puesto de primogénito por el pecado. ¿Cuántas veces los dones de Dios preciosos al final en tantas personas pues quedan sin dar fruto y Dios los retira? Sobre todo pienso más en el caso de pastores, presbíteros, obispos, dones preciosos, y dices, fíjate, esta persona no ha continuado, esta persona sí sigue teniendo fe, pero ha dicho, bueno, yo me quedo en un nivel normalito, cuando estabas llamado a algo, cuando tenías que haber sido un Judá. Nada más. El nuevo Israel que camina hacia la nueva tierra prometida. Que todos los que seguimos por el desierto a Jesucristo, por favor, por lo menos no creamos servir a Dios criticándonos los unos a los otros, creyendo que cuanto más basura lancemos al otro, más estamos defendiendo el Evangelio. No ese es el estilo de Jesús. No es ese. Aquí me permito mencionar por su nombre a un grupo, los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, yo se lo dije a una que quería hacer apostolado conmigo, le dije, mira, dedicáis más tiempo a atacar a la Iglesia Católica que a predicar el Evangelio. No predicáis el Evangelio, os dedicáis a atacar a la Iglesia. Leéis la Biblia para cómo atacarla. Estáis profundamente equivocados. Además de que ellos, ni creen en la Santísima Trinidad, y han cambiado los textos que no les encajan. La Biblia, la palabra de Dios, cuando leemos un libro, es el mismo. Evangélicos, luteranos, anglicanos, los Testigos de Jehová modifican cosas si no les encajan, lo cual es triste. También en el antiguo Israel, recordad, hubo unas tribus que quedaron al otro lado del Jordán, en contacto con los pueblos que les rodeaban, y se paganizaron, y cada vez metieron más errores en la revelación de Dios. Lo mismo ha pasado también entre nosotros. Hay grupos pues que allí ya las cosas están mucho más mezcladas. Los Testigos de Jehová ya ni creen en la Santísima Trinidad. Aún así les amamos. Aún así, cuando yo les veo, lejos de mí el odiarles, el no quererles. No les escucho para no perder el tiempo. Como sacerdote alguna vez sí que me he parado a hablar con alguno de ellos, pero cuando veo que el diálogo no es tal, es un monólogo por parte de ellos y mío, pues ¿para qué seguir un diálogo de sordos? Pero todos los demás de buena fe, protestantes, ortodoxos, católicos, los coptos también, vamos por el desierto de la vida, de este mundo, siguiendo el mismo Evangelio, siguiendo a Jesús, amando a Jesús, la fe en Jesús. Nada más. Que todos nosotros entendamos
la enseñanza de Jesús respecto a las 12 tribus para saber cómo tenemos que comportarnos entre nosotros mismos en esta época.